mensaje compartiremos con ustedes nuestra dirección y el número telefónico donde usted puede solicitar nuestros materiales de estudio. Y ahora con ustedes, el pastor David Ormachea para presentar el mensaje titulado A luchar contra el legalismo. Siempre vale la pena luchar por la libertad. Creo que esa es la razón principal por la cual los soldados dan su vida por la patria. Si pudiéramos hacer una entrevista a alguna de las personas que han estado en el frente de batalla y les preguntáramos por qué estuvieron dispuestos a vivir en condiciones tan terribles y tan peligrosas, y si les pregunto ¿qué los impulsó a seguir luchando por su país?, le aseguro que las respuestas serían muy variadas. Le aseguro que las respuestas serían tan claras y que nos daríamos cuenta de lo que verdaderamente significa luchar por la libertad. Algunos dirían, bueno, es que nuestra libertad estaba siendo amenazada, o amo mucho a mi país, o el enemigo estaba poniendo en peligro nuestra libertad. Otro podría decir, me encanta ser libre, y alguien con convicción diría, yo quisiera seguir defendiendo mi patria, y si fuera necesario, volvería a pelear hasta la muerte por ella, porque vale la pena luchar por la libertad. El 23 de marzo de 1775, un joven abogado de 39 años de edad se dirigió a una convención en la ciudad de Virginia, en los Estados Unidos. Sus palabras se parecían más o menos a una profecía divina que, en vez de ser palabras de un patriota dirigiéndose a su país. Déjeme citar lo que dice este hombre con respecto a luchar por su patria. Dice, si es que deseamos ser libres, debemos luchar. Le repito, debemos luchar. Lo único que ha quedado es que debemos apelar a las armas y al Dios de los ejércitos. Es en vano, señores, extenuar más el asunto. Los caballeros pueden gritar paz, paz, pero no hay paz. La guerra realmente ha comenzado. Nuestros hermanos están en el campo de batalla. ¿Por qué estar aquí ociosos? ¿Es la vida tan querida o la paz tan dulce que deba ser comprada con el precio de las cadenas y la esclavitud? Que no sea así, Dios Todopoderoso. Yo no sé qué rumbo podrán tomar otros, pero en lo que a mí respecta, denme la libertad o denme la muerte. Lindas palabras. Fueron las palabras del señor Patrick Henry, quien es uno de los grandes héroes de los Estados Unidos. Cada uno de nuestros países tiene sus héroes. Cada uno de nosotros podemos leer en la historia palabras de hombres que lucharon por la libertad. En la historia de muchos países ha habido hombres que lucharon por la libertad y que han tratado de que la esclavitud sea destruida. Somos libres porque hombres lucharon. En mi patria tenemos a alguien que recordamos en el mes de agosto, el prócer de la patria, don Bernardo Higgins. Para nosotros los chilenos es motivo de honor y orgullo recordar la odisea de sus batallas. Cada país tiene sus héroes. En algunas naciones han existido esclavos. Han existido hombres que vivieron bajo la esclavitud, pero han habido también constante lucha. ¿Por qué? Por obtener la libertad. Alguien dijo una vez, ¿dónde está la esclavitud? No puede estar la libertad. ¿Y dónde está la libertad? No puede estar la esclavitud. Hay algo que me parece realmente extraño. En realidad también hasta me sorprende que luchemos contra otras naciones con el objeto de defender nuestra independencia, y aun si es necesario peleamos en batallas cuerpo a cuerpo para defender la libertad de quienes viven dentro de las fronteras de nuestros países. Pero en cambio, cuando se trata de nuestra libertad cristiana, preferimos someternos sin luchar. Estamos dispuestos a luchar contra cualquier enemigo que quiera impedirnos que tengamos nuestra libertad nacional. Pero rara vez oímos de cristianos que están luchando porque creen que deben vivir bajo la gracia
porque no tenemos la misma pasión para defender nuestro derecho de ser libres en la gracia que Jesucristo nos entregó. Basta que se suban al barco unos cuantos legalistas y subimos la bandera de rendición, o hasta les transferimos el timón. Tenemos miedo de sus ceños fruncidos, nos imitan y queremos adaptar nuestra vida para seguir sus normas. Todo eso, según algunos, por tener paz a cualquier precio, aunque no nos lleve a otra cosa que a la esclavitud. Pero nos sometemos a su dictamen, a su juicio y a sus listas de requerimientos. Creo que esto no es algo nuevo, porque en 1963 el señor S. Lewis Johnson, uno de mis profesores en el seminario, escribió un artículo excelente que fue publicado en una revista cristiana llamada La Biblioteca Sacra. El título era La parálisis del legalismo, y él dijo lo siguiente: uno de los problemas más serios que enfrenta la iglesia cristiana tradicional es el problema del legalismo. Uno de los problemas más serios que enfrentaba la iglesia en los tiempos de Pablo era el problema del legalismo. Siempre ha sido así. El legalismo arrebata el gozo de la vida del creyente, y con el gozo se va también el poder para tener una adoración viva y un servicio con entusiasmo. No queda otra cosa que una expresión reprimida, triste, indiferente y sin brillo. La verdad es traicionada, y el glorioso nombre del Señor se transforma en un sinónimo de todo lo que mata la alegría. El creyente sujeto a la ley es una miserable parodia de un verdadero creyente. Lindas palabras. A pesar de que escribió hace tanto tiempo atrás, estaba describiendo la iglesia de la década de los 80 y la que entra al siglo XXI, y seguirá describiendo la iglesia de los 90. Si quiere encontrar grupos de individuos reprimidos, tristes, indiferentes y sin alegría en la vida, visite muchas de las iglesias. Tal vez no muchas, algunas. Iglesias de nuestro tiempo, donde usted vive reprimido, donde usted no puede ver una pantalla de televisión, usted no puede asistir a un partido de fútbol. Y escribo esto con un profundo dolor, y lo digo con enorme desilusión. Si alguien me preguntara cuáles son los mayores enemigos que tiene el cristiano auténtico en nuestro tiempo, creo que el primero que nombraría es el legalismo. Es el enemigo interno. Hay un enemigo externo. Es el libertinaje. Es el perder valores. Pero el interno es el legalismo. El legalismo es un asesino. Las personas legalistas, con su lista de requisitos de lo que según ellos se debe o no se debe hacer, matan el espíritu del gozo. Matan la espontaneidad de aquellos que desean disfrutar de su libertad. Las personas legalistas que están por todos los lugares del liderazgo asfixian la verdadera vida de la iglesia, aunque por supuesto están declarando que así están sirviendo al Señor. No estoy diciendo que algunos legalistas no hayan leído su Biblia. Lo que pasa es que la leen, la interpretan a su manera. Si usted nunca ha estado bajo el dedo acusador del legalista, usted será un caso excepcional. No se imagina la bendición que ha tenido, pero si usted ha estado sometido al legalismo, sabe ahora lo que es vivir en libertad y vale la pena luchar por conservarla. Busque en su Biblia Gálatas capítulo 5. Acertadamente se le ha llamado a esta epístola la carta magna de la libertad cristiana. En realidad, el primer versículo de este capítulo contiene un mandamiento que, si fuera creído y obedecido, contribuiría enormemente a frenar el legalismo. Allí dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nada perturba tanto al legalista como la verdad liberadora que contiene la gracia.
En el siglo I, Pablo escribió a los creyentes que no deberían dejarse engañar de la forma que lo estaban permitiendo. Sin embargo, habían caído bajo el influjo paralizante de aquellos legalistas que son asesinos de la gracia. Una Biblia en paráfrasis diría este versículo de la siguiente manera: no pierdan su libertad rindiéndose. Planten sus pies firmemente dentro de los límites de la libertad que Cristo les dio, y no permitan que les pongan de nuevo el yugo de esclavitud. Deberíamos ser capaces de decir como los padres de la patria de muchas naciones: denme la libertad o denme la muerte. Prefiero morir que ser esclavo. Deberíamos decir: denme la libertad porque Cristo me la dio. La esclavitud es esclavitud, sea política o espiritual. Por eso debemos declarar: denme la libertad que Jesús ganó en el Calvario, porque si no me la permiten, sigo siendo esclavo. Es preferible la muerte antes que la esclavitud, de modo que asegúrenme la libertad que Jesús conquistó para mí, o prefiero morir. No sé si usted ha pensado en esto, pero vivir en la esclavitud es declarar nula la gracia de Dios. Permítame por un momento definir los términos, y sin caer en mucha técnica, quiero definir por lo menos dos términos que vamos a usar con mucha frecuencia. En primer lugar, ¿qué quiero decir cuando digo que el creyente tiene libertad? En segundo lugar, ¿qué significa decir que el legalismo esclaviza a las personas? La libertad nos libera de la esclavitud. En primer lugar, nos liberta del pecado, del poder del pecado. En segundo lugar, de la culpa del pecado. Dos cosas. Nos liberta del poder del pecado, en segundo lugar, de la culpa del pecado. Tener libertad cristiana es liberarse de la ira de Dios. Es liberarse de la autoridad satánica y demoníaca. Sin embargo, es importante saber que me libera de la vergüenza que podría meterme en una prisión. También es liberarme de la esclavitud, de las opiniones, de las imposiciones y las expectativas de otros. Hubo un tiempo en que vivíamos sin Cristo, estábamos sometidos a los impulsos y necesidades que teníamos dentro de nosotros. Estábamos a la merced de nuestro amo llamado Satanás y nuestro estilo de vida estaba marcado por el pecado. Cuando mis impulsos aumentaban, no había nada en mí que ejerciera control, nada que me retuviera. Era realmente una horrible esclavitud. Por ejemplo, mi vida estuvo dominada por los celos durante muchos años. Era algo que me consumía, me hacía desdichado. Obedecía a esos impulsos de la misma forma que un esclavo obedece a su amo. Pero llegó un día en que desperté espiritualmente a la bondadosa gracia de Dios. Permití que Él tomara control y entonces los celos desaparecieron. Creo que por primera vez en mi vida sentí verdadero gozo, amor, romance, espontaneidad, el libre fluir de una relación interpersonal con gracia, con una esposa fiel que me amaba sin condiciones, que estaba comprometida fielmente conmigo para el resto de mi vida. Ese amor y esa entrega me motivaron a amarla mucho más que nunca. Debido a la libertad que tenía. Ahora, mi amor no era producto del miedo, sino que gracias a ese amor nació el gozo y la bendición, vinculados al hecho que estaba siendo amado de una manera incondicional e ilimitada. Ahora que Cristo ha venido a mi vida y yo he despertado a la gracia de Dios, eso es lo que ha ocurrido. Nos ha liberado de esa clase de esclavitud del pecado. Con esta liberación viene una libertad que se traduce en ausencia de miedo, casi un sentimiento de ser invencible en la presencia del adversario. Y este poder, no lo olvide, se debe a que Cristo vive en nosotros. Además, Él nos ha provisto una gloriosa libertad de la maldición que trajo la ley. Quiero decir con esto que nuestro Señor trajo libertad de la constante obligación que significaba agradar a Dios y a los demás. Estoy libre del temor a ser condenado por Dios, como también del temor a tener una conciencia acusadora permanente. Tengo libertad,
libertad frente a las exigencias de las demás personas, libertad de todos los debes y no debes que la gente me quiere imponer. Pablo le dice a los hermanos de Galacia en Gálatas 5, versículo 7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la libertad? La gracia trae libertad. Es el legalismo que nos encierra. La gracia abre las puertas. El legalismo nos pone barrotes, celdas. Tenemos libertad para disfrutar de los derechos y los privilegios, pues nos ha sido quitado el yugo de esclavitud, y por eso podemos permitir que otros también sean libres. Tenemos libertad para llegar a ser todo lo que Él quiso que yo fuese, sin fijarme la meta de agradar a los demás. Yo puedo ser yo mismo. Es libertad para yo conocer independiente y personalmente a Jesucristo. Dios no está fabricando creyentes con un molde, no somos todos iguales. Los cuerpos de las personas son variados, las mentes son variadas. No necesitamos tener uniformes, usar el mismo vocabulario, presentar la misma sonrisa, no debemos vestirnos de la misma manera, ni desempeñar los mismos ministerios. A Dios le complace la variedad. La gracia es la libertad para ser realmente lo que somos, lo que Dios nos ha entregado para que elijamos por sí solos, no para que seamos impuestos por los demás. Lamentablemente, así como los Gálatas fueron estorbados cuando corrían en las sendas de la gracia, así también hay muchos que son estorbados hoy. Hablemos ahora del legalismo. Debemos familiarizarnos con este acérrimo enemigo de la libertad. El legalismo es una actitud, una mentalidad que se basa en el orgullo. He hablado con muchos legalistas. Le digo que un tiempo de mi vida lo fui, pero he hablado con muchos. Pastores legalistas, líderes legalistas, personas que imponen sus criterios a los demás. Usted es espiritual si se viste como ellos creen. He descubierto, al hablar con algunos de los legalistas, que ellos esconden a veces pecados no tan sencillos como lo que ellos atacan. El legalista es una actitud, tiene una actitud, una mentalidad basada en el orgullo. Trata de meterse obsesivamente en pautas artificialmente establecidas con la finalidad de sentirse más grande que los demás. Algunos hasta hablan como legalistas. Sus sermones son condenatorios. El legalista es aquel que quiere imponer su autoridad y abusa de ella. Es mantener una lista exhaustiva de lo permitido y lo prohibido. No solo controlar a otros seres humanos, sino que haciendo eso y según ellos obtienen el favor de Dios. Esa es la mentalidad que tienen los legalistas. Ellos son los que se preguntan, ¿por qué hago esto o por qué no hago aquello? ¿Estoy agradando a Dios? O si pudiera dejar de hacer eso o dejar de hacer aquello, entonces agradaría a Dios. Estas cosas que yo hago o dejo de hacer son las que me acercan o me alejan de Dios. Muchas de estas cosas no son cosas que aparecen en las Escrituras. Han ido pasando de generación en generación, han aprendido unos de los otros. No sé quién le dijo a alguien que el fútbol era malo, que no hay que ir a un estadio. Recuerdo alguna vez, mientras estaba en un lugar, en la congregación, alguien comenzó a enseñar que ir a un estadio era sentarse en silla de escarnecedores. Por lo tanto, no había que ir al estadio. Bueno, usted si va en un bus, en un microbús, si va en un taxi, se ha sentado en silla de escarnecedores también. Entonces no se suba a ninguno de esos microbuses ni autobuses, no se suba a un tren, no se suba a un avión, se han sentado escarnecedores. Tal vez alguno ocupó algún asiento en una iglesia alguna vez. ¿No se siente allí? ¿Es eso lo que enseña la palabra de Dios? Por supuesto que no. El legalismo es rígido, severo, exigente, tiene una naturaleza formal. El orgullo que yace en la raíz del legalismo opera sincronizadamente con otros factores, como la culpa, el temor, la vergüenza.
El legalismo pone énfasis en lo que debe hacer y no debe hacer una persona y tiene un contexto de negativismo. Para ser honestos, hagamos un examen. ¿Cuántas congregaciones conoce usted que pueda considerarlas como llenas de entusiasmo y vitalidad? ¿Conoce congregaciones donde el despertar de la gracia en cada individuo invita a otros a expresar su libertad en Cristo? ¿Tiene miedo usted de entrar a su iglesia porque fue al estadio? Usted está en un lugar legalista. Quisiera que usted obtenga la libertad. Cristo la ganó por usted. Usted ha escuchado la primera parte de este mensaje que corresponde a uno de nuestros programas radiales. Ahora, una vez más con ustedes, el pastor David Ormachea, para presentar la segunda parte del mensaje titulado A luchar contra el legalismo. Ojalá que las palabras de Pablo sigan permaneciendo en nuestros oídos. Cuando él dice en Gálatas capítulo 5, versículo 7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Es que la gracia trae libertad. Es el legalismo que nos encierra. Tenemos libertad para disfrutar de los derechos y los privilegios, pues nos han sido quitado el yugo de esclavitud. Por eso podemos nosotros vivir una vida de libertad y permitir que otros sean libres. El legalismo es una actitud, una mentalidad que se basa en el orgullo. Los legalistas constantemente viven con un sistema de rigidez severo, exigente, tienen una naturaleza formal, usan la culpa, el temor, la vergüenza. ¿No ha escuchado usted ese tipo de sermones que producen culpa, sermón, vergüenza? Ellos dicen que es convicción. Pero es el mensaje de la gracia el que produce libertad. ¿Está usted en una congregación así? ¿Es usted parte de una congregación en que, porque usted tiene el pelo 2 centímetros más largo que lo que tiene la otra persona, usted ya no es un cristiano? ¿O está pecando? ¿Es usted parte de una congregación que porque a usted le gusta patear un balón, una pelota, de vez en cuando está cometiendo pecado? ¿Es usted parte de una congregación donde simplemente porque usted se puso un poco de polvo en la cara, un poco de maquillaje, ya no es cristiana? ¿Escucha de ese tipo de sermones? Bueno, hay personas que viven en ese sistema y sirven a Dios con alegría. Hay otros que viven en ese sistema y viven amargados. En aquel lugar le dirán que usted no es un cristiano. Pero Dios ha dejado una gran variedad de lugares donde podemos reunirnos como cristianos y amarnos mutuamente, respetarnos. Si usted está en un lugar donde si usted no come determinada comida o no guarda determinado día, entonces no es salvo, usted está en una congregación legalista. No es la comida o la ausencia de comida o el comer una u otra comida la que le salva. No es el guardar un día u otro día el que le salva. Todos los días son santos delante de Dios. Tenemos que mantener un compromiso santo con Él, constantemente luchando contra el pecado. No es la televisión la que nos hace perder la salvación. Lo que ocurre es que podemos elegir programas pecaminosos y estamos pecando delante de Dios. Pero usted tiene que vivir en madurez y saber lo que elige. ¿Vive usted en un lugar con libertad? Es paradójico, pero el lugar de la tierra donde más podríamos esperar que se nos garantice la libertad es la iglesia, y es precisamente allí donde más se nos quiere someter a la esclavitud. Con seguridad esto debe entristecer a Dios. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, vosotros corríais bien. No le está diciendo, queridos Gálatas, ustedes no son salvos. No le está diciendo eso. Yo tampoco estoy diciendo eso. Estoy diciendo, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad?
Cuando yo estaba entre ustedes, dice Pablo, estaban corriendo los 100 metros planos, mientras que otros hasta corrían los 400 metros con toda libertad. Aún habían verdaderos maratonistas entre ustedes, pero ¿quién se les puso en el camino? ¿Quién les dijo que no tenían el derecho de correr o de disfrutar de la carrera? En Gálatas 3, versículo 1 al 3, nos muestra a Pablo con un gran énfasis. Su saludo inicial es como un insulto casi. Les dice, Gálatas insensatos. Hay una paráfrasis que suena más dura que la otra versión y quizás a usted no le gusta, pero una paráfrasis de la Biblia dice, oh Gálatas tontos, qué extraño poder los ha apartado del camino de la fe en Cristo. Les hemos predicado claramente que vieran que Jesucristo ya fue clavado en una cruz. Solo una cosa quiero saber. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo por guardar la ley judía o lo recibieron por haber oído de Cristo? ¿Cómo pueden ser tan tontos? Ustedes comenzaron la vida cristiana por el Espíritu Santo, ahora creen que serán mejores cristianos volviéndose a su punto de partida. Los Gálatas no habían entendido que la deuda estaba saldada, que Jesucristo la había pagado y que todo lo que tenían que hacer era creer que Él murió, resucitó de los muertos y ahora esa verdad debía ser proclamada para que otros pudieran creer. ¿Pero quién los embrujó? Le pregunta el apóstol. ¿Quién los hizo que transfirieran su lealtad de la gloria a Dios a las opiniones de los hombres? ¿Quién les dijo que cambiaran de la obra del Espíritu a la obra de la carne? ¿Cuándo comenzaron a correr con ese temor, con ese miedo? En Gálatas 1:6 les había dicho ya, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué cree usted que está defendiendo el apóstol? Está defendiendo la libertad. Pero ahora sus amigos de Galacia son esclavos y se preguntan, ¿qué es lo que falló? La respuesta no era tan complicada, eran los asesinos de la gracia los que habían invadido y conquistado aquella congregación. Ahora quisiera que identificásemos 3 herramientas que usa el legalismo. Ponga atención. En primer lugar, perturban o distorsionan la verdad usando doctrinas erróneas. Algunos heréticas, así lo dice la Escritura, estaban distorsionando la verdad. Gálatas 1:7 dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El mensaje herético de algunos legalistas o el mensaje distorsionado de otros era que similar a algunos de los que estaban entregando los Gálatas. En los Gálatas, los creyentes estaban siendo atacados. El mensaje era que los creyentes debían permitir a Moisés completar lo que Cristo ya había iniciado. En otras palabras, que la salvación no es solo por fe, sino que requiere de obras. Ellos querían que unieran las obras humanas junto a la fe sincera para estar seguros de su salvación. Hasta el día de hoy seguimos escuchando este evangelio diferente. Y le digo, esa es una mentira, es una herejía, es una mala noticia. Es la antítesis del verdadero mensaje que encendió la llama de la Reforma que decía sola fide, que significa solo fe. Es una salvación que empieza con el amor de Dios, que desciende hasta la humanidad descarriada, que se concreta en la muerte y resurrección de Jesucristo y que adjudica toda la alabanza a Dios. No es una salvación que incluye realizaciones humanas, ni trabajo duro de parte de las personas, ni ciertas formas religiosas creadas por los hombres. Pablo dice, ¿quién busca eso? Es un anatema. Es una persona maldita, es una persona condenada. Casi cualquier culto herético en que pudiéramos pensar en nuestros días consiste en salvación por obras y apela a la carne. Ellos son los que están diciendo que si usted no puede pararse en una esquina a distribuir literatura, renunciar a ciertas cosas en la vida, si se bautiza, si da su ofrenda, si ora, si se aleja de sus padres, se van solo con ellos, si tienen otras mujeres, eso está de acuerdo con su salvación. La gracia dice que usted no tiene que dar nada, ganar nada ni pagar nada. No podemos hacerlo, aunque lo intentemos. Quiero agregar algo aquí, especialmente para pastores y líderes cristianos. Aquellos que buscan agradar a Dios son invencibles y aquellos que buscan agradar a los demás están equivocados. La Iglesia de Jesucristo necesita pastores que no se sientan intimidados y vencidos. Es cierto que el pastor debe merecer un respeto y ser un hombre confiable, pero la tragedia es que muchos pastores buscan el favor de la gente. El versículo 6, capítulo 1 de Gálatas dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La palabra diferente es el griego
heteros. De allí obtenemos la palabra heterosexual, que significa otro de una clase diferente. Pablo dice, ustedes están siguiendo un evangelio de una clase diferente. Pastores, queridos pastores, líderes, luchemos por la verdad del evangelio, por la doctrina cristiana. No permitamos que los legalistas se enfrenten a nosotros, dejándonos en vergüenza. No, nosotros tenemos la doctrina de la gracia, prediquémosla con libertad. Los hermanos de Galacia estaban recibiendo los ataques de los legalistas que le decían, ustedes necesitan circuncidarse. Los que desean ser cristianos necesitan ser como los judíos, circuncidados. Necesitan comer ciertas comidas, porque si comen otras están condenados. No pueden comer carne, no pueden hacer esto, no pueden hacer esto otro. Estos legalistas querían meter en esclavitud otra vez a la gente. Note también cuán fuerte era la posición de Pablo cuando les decía, aunque yo venga o venga un ángel del cielo, no acepten otro evangelio. Querido amigo, deje de tolerar el mensaje de las buenas obras, porque eso es legalismo, le lleva a la esclavitud. El versículo 10, encontramos algo que debería ser la carta magna de un pastor que dice, pues, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Y Pablo no está diciendo que usted no tiene que someterse a las autoridades superiores, eso no es. Aquellos que permiten que se les arrebate la libertad no solo abrazan una herejía, si es que aquel legalismo incluye una doctrina herética, sino que viven bajo la bota de los asesinos de la gracia. El versículo 10 nos entrega una fórmula. Dice, aquellos que buscan agradar a Dios son invencibles por dentro, y aquellos que dejan de tratar de agradar a los hombres no son intimidados por fuera. El lado contrario aparece cuando un hombre decide construir su propio reino, desarrolla su propio legalismo. ¿Recuerda? Johnston, la Guyana, Jim Jones, legalista. Cientos de personas murieron. Otra característica de las personas legalistas es, ellos espían y esclavizan. Pablo dice en el capítulo 2, después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. Puedo explicar esto rápidamente. 14 años atrás el apóstol Pablo había recibido una revelación directa que le indicó que Dios lo llamaba a ministrar especialmente entre los gentiles. Recordarán que Pedro había sido llamado a ministrar particularmente a los judíos. Con la predicación de Pablo a los gentiles surge una pregunta importantísima. ¿Debían los gentiles circuncidarse para llegar a ser cristianos? También surgieron otras preguntas. ¿Deben someterse a determinada dieta los gentiles? ¿Deben cumplir con los requisitos de la ley mosaica? ¿Tienen que convertirse al judaísmo? En otras palabras, ¿era necesario que Moisés o la ley completara lo que Cristo había iniciado? Pablo responde, ¡no! Al hacerlo presentaba el Evangelio de Cristo basándose en el mensaje de la gracia, sin ninguna ayuda de la ley. Pablo dijo entonces, dejemos que los padres de la iglesia, los pilares de ella, respondan a este interrogante. Necesitamos de su sabiduría. De modo que partió a Jerusalén. Allí habría de llevarse a cabo la reunión, llevando consigo a Bernabé, que era un judío circuncidado, a Tito, un gentil no circuncidado, los cuales habían aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Pablo llegó allá con una actitud muy abierta, dice el versículo 3, capítulo 2. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, no fue obligado a circuncidarse. Si usted cree que esto era fácil de aceptar para los legalistas, se equivoca. Mire los siguientes versículos. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permanece con vosotros. Ni por un momento quisieron someterse. Usted puede notar allí las palabras, espiar nuestra libertad. El término griego es kataskopos. Se traduce espiar. El señor A.T. Robertson dice lo siguiente, explorar significa esto, hacer una investigación tramposa. ¿Cuál era la razón para someter a la gente a la esclavitud? A Pablo no le asustaban. Él resistió al legalismo. Lo mismo debemos hacer nosotros. Créame, los legalistas no se dan por aludidos si usted se muestra inseguro al hablar con ellos. No necesitamos ser duros, pero muy firmes. El señor Eugene Peterson dice lo siguiente, hay personas que no quieren que seamos libres. No quieren que seamos libres delante de Dios, que nos sintamos aceptados por su gracia. No quieren que seamos libres para expresar nuestra fe original y creativamente en el mundo. Quieren controlarnos, usarnos para sus propósitos. Esas personas niegan vivir su fe de manera ardiente y abierta. Ellos, en cambio, se unen a otro y tratan de aprobarse unos a otros, vistiéndose de manera similar, hablando y de acuerdo
a lo que otros hacen, respaldando así mutuamente el valor de cada uno. Solo se expanden numéricamente a condición de que los nuevos miembros actúen, hablen y se comporten como ellos. Estas personas se infiltran en las comunidades de nuestra fe para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y con frecuencia encuentran la manera de controlar, reprimir y asfixiar la vida de los creyentes libres. Creo que eso es verdadero. Ahora, no quiero decir que porque usted le diga a alguna persona simplemente que no quiere que vea televisión, usted es un legalista acérrimo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si usted está haciendo eso, lamentablemente está sobreenfatizando su lista a otras personas. No estoy diciendo que en eso haya una herejía. Pero si usted dice a esa persona que por ver televisión se va a perder, o si usted dice a aquella persona que por ver un partido de fútbol se va a perder, o por vestirse de una determinada manera se va a perder, que no tiene salvación por ello, eso no es bíblico. La salvación la tenemos por Cristo. Si alguien tiene como opción y desea no ir al fútbol, no desea ver televisión, es su opción, está bien, hágalo, es lindo. Si usted quiere hacerlo, pero no imponga a otros. Creo que esto es claro. Hay miles de ejemplos en que los legalistas sacan su lista de cosas que según ellos no debemos hacer. Recientemente escuché acerca de alguien que estaba en un seminario legalista donde los estudiantes tenían que seguir normas muy estrictas. No podían trabajar los días domingos, no podían sentarse los hombres con las mujeres aunque fueran sus esposas. Un hombre se dio cuenta que su esposa había estado lavando y había colgado unas prendas el día domingo en la tarde. Bien, ahora prepárese para lo que le voy a decir. Este hombre llevó a su esposa a las autoridades del seminario. Les confieso que hay ocasiones en mi vida en que la estrechez de la mente de estas personas me provoca ganas de gritarles. Es tiempo de que la iglesia reconozca la necesidad de despertar a la gracia. No digo que no tengan que haber normas, digo que no tiene que haber legalismo. Hay un tercer instrumento asesino que usan los legalistas, es el siguiente, la hipocresía. Es decir, ellos mienten y engañan. Gálatas 2, 11, 14. Aparece allí un choque entre dos líderes de la iglesia, Pablo y Pedro. Si usted se pregunta por qué resistió Pablo a Pedro, lo puede leer en el versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Una traducción en paráfrase de la Biblia dice que Pedro tenía la costumbre de comer con los gentiles, y eso continuó hasta que aparecieron los judíos. Entonces Pedro un día le dijo a los gentiles, no, gracias, no quiero comer nunca más jamón, esperando que los judíos aprobaran lo que él estaba haciendo. El problema era que antes de que Jacobo y sus amigos llegaran, se podía escuchar a Pedro diciéndole a sus amigos gentiles, sírvanme un poquito de tocino, por favor, me encanta el sabor. Eso es hipocresía. Pablo advirtió que no debería hacer eso. Versículo 13 y 14, y en simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, mire, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Pablo se mostró firme, y lo hizo porque la gente sigue el ejemplo de sus líderes. Las ovejas siguen a sus pastores. Si esos pastores son legalistas, la congregación lo será. Conozco a un hombre que tiene ahora unos 60 años. Todavía tiene horribles recuerdos porque fue criado con padres hipócritas. Le ha tomado gran parte de su vida adulta enfrentar la verdad y aceptar el engaño que vivieron sus padres y el abuso espiritual y emocional que vivió. Durante toda su infancia, su vida fue en torno a la iglesia. Era una vida estricta. El problema era que su familia iba al cine los viernes o los sábados por la noche y siempre lo hacían en secreto. Y la consigna que tenían era cerrar la boca. No debían decir a nadie nada. Y allí estaba este muchachito escuchando eso. No le digas a nadie que el domingo hicimos esto. Por supuesto. Iban a un cine que estaba a varios kilómetros de la iglesia para que los otros miembros no los vean. Así creció este muchacho. Recientemente, con la ayuda de una excelente terapeuta cristiana, pudo superar su confusión. Algunas cosas quiero decir. 4 estrategias. En primer lugar, mantenga firme su libertad. Pablo dice en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Defienda su posición. Pídale al Señor que le dé valor. No tenga temor.
Segundo, deje de buscar la aprobación de los demás. Esto puede ser un hábito difícil de romper, pero vale la pena hacerlo. Si usted está en un grupo donde se ejerce presión sobre usted para que haga ciertas cosas que van en contra de su conciencia, o para que deje de hacer cosas que para usted no significan un problema, ni son pecados, según la Biblia, salga de ese grupo. Tercer lugar, comience a rechazar vivir esclavizado. Niéguese a ser un esclavo espiritual. Piense en lo hermoso que sería liberarse de toda ansiedad que acompaña la servidumbre a la que ha estado sometido. En cuarto lugar, manténgase franco frente a la verdad. Esto significa vivir con honestidad. Si usted no está de acuerdo con algo, dígalo con suavidad, pero con firmeza. Si usted es el único que tiene esa posición, sea leal a sí mismo y manténgase firme, aunque esté solo. Si se equivocó, dígalo, admítalo, me equivoqué. Si no sabe algo, reconózcalo. Es legítimo no saber algo y la próxima vez que sus hijos le señalen alguna hipocresía, aunque se sienta perturbado, póngase de acuerdo con ellos. Dígale, ustedes tienen la razón. Esto puede resultarle amenazante, pero sus hijos le van a admirar y respetar por su confesión y crecerán sin ser dañados. Aprenderán a ser honorables y honestos. Si usted es un creyente laico, debe hacerlo, mucho más si es un ministro del Evangelio. Claro, nadie espera perfección, pero todos sí esperan honestidad. Los que luchan en el campo de batalla son considerados patriotas y héroes. Si usted lucha en el campo espiritual contra el legalismo, también es un héroe de la vida cristiana. Por lo tanto, deje de someterse al legalismo y despierte a la gracia de Dios. Manténgase firme en su libertad. No le estoy diciendo que viva buscando el pecado porque usted es libre, porque usted está errado, tal vez nunca ha conocido a Jesucristo. Le digo que Dios le ha dado a usted la libertad para la obediencia, no para pecar. Ha sido un privilegio compartir con ustedes la exposición de la palabra del Señor. Si usted desea adquirir toda esta serie de estudio o recibir información sobre los materiales disponibles, escriba una carta a Visión para Vivir, P.O. Box 87500, Yorba Linda, California 92686, o llámenos al teléfono área 714-575-5000. Su llamada debe hacerla entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde de la hora del Pacífico. Hasta una próxima oportunidad cuando juntos desprendamos de la palabra de Dios más visión.